Perfecto. Entonces voy a trabajar con el archivo que se llama funciones estadísticas 1. Listo, entonces vamos a trabajar, vamos a iniciar, bueno, el archivo, les recuerdo, funciones estadísticas 1. Aquí vamos a ver dos temas, vamos a ver algunas funciones matemáticas y trigonométricas y unas funciones estadísticas como tal. Dentro de las funciones que Excel tiene de las matemáticas y trigonométricas, pues hay una gran variedad de funciones, pero pues obviamente no vamos a verlas todas porque hay unas funciones muy de colegio, muy de pronto que no entran al lugar, ¿cierto? Vamos a ver dentro de esas funciones matemáticas, vamos a ver a suma, que es una función muy sencilla y que la utilizan muy cotidianamente, sumar punto sí y sumar punto sí punto conjunto. Entonces vamos a iniciar con suma. Suma generalmente uno no la llama desde la función, sino que uno la utiliza como desde la herramienta. Entonces realmente cuando yo voy a trabajar con suma, yo lo que hago desde inicio es presionar esta herramienta que se llama autosuma. Entonces miren que automáticamente él me va a generar la suma de ese rango, ¿ya? Pero si nosotros vamos a esa función, pues obviamente estamos haciendo uso de la función suma. ¿Por qué Excel la trae desde una herramienta? Porque pues digamos que es la función que más se presta para las diferentes opciones de trabajo que nosotros estemos realizando. Entonces, por esa razón, él la tiene como herramienta directa. Otra opción para llamar esa función simplemente es que si no lo hago desde inicio, desde datos, perdón, desde fórmulas, acá tenemos autosuma, mírenla acá. Entonces simplemente yo me ubicaría donde la necesito, autosuma y ya. Y él lo que hace es que él invoca a la función suma, él trata de ubicar el rango más cercano donde hayan datos numéricos. De igual forma, si no lo hiciera, pues yo simplemente borro y hago la selección de esos datos y listo. Y ahí obtendríamos el resultado. Entonces ahí tenemos la función suma, facilísima. Pasemos a la función sumar puntos. Sí, mucho cuidado. Hay veces que me han escrito para decir que la función no le pues no trabaja, que no le sirve, que si están haciendo algo mal. Entonces, cuando uno va y le revisa la función, de pronto la tienen así, suma punto sí. Y suma punto sí no es. La función realmente se llama sumar punto sí, con ese punto. Entonces, vamos a mirar qué hace la función sumar punto sí. Entonces, aquí nos están pidiendo, voy a quitar esto, estos no son precios, sino cantidades. Entonces, voy a quitar el formato. Entonces, mire que aquí me están pidiendo en este ejemplo que por favor diga cuál es la cantidad total de peras. Súmeme la cantidad total de peras vendidas, entregadas, bueno, lo que sea, despachadas, etcétera. Pues ahí vemos que hay como unas fechas específicas y pues vemos que están hablando de dos tipos de frutas con unas cantidades. Entonces, digamos que aquí podríamos interpretar ese ejercicio de esa forma. Entonces, como en este caso me están diciendo que entregue la suma, la cantidad total de peras, mire que ya hay un argumento, ya hay un criterio, peras. Ya no me están diciendo, hágala, deme la cantidad de frutas que tenemos, porque si no, pues ya sabríamos que iríamos a autosuma y tendríamos el total. Aquí es específico. Entonces voy a llamar a la función sumar punto sí. Sumar punto sí lo que hace es que me suma una cantidad de datos, un rango donde hayan unos elementos numéricos, pero de acuerdo a un criterio o a una condición. Eso es lo que hace sumar puntos y. Que la voy a cargar. Sumar puntos y pide tres argumentos: el rango, el criterio y el rango suma. Miren que estos tres argumentos, el tercero para esta función es opcional. Miren que se vuelve opcional. ¿Y por qué opcional? Porque está entre esos corchetes. Entonces ya sabemos que cuando hay un criterio entre corchetes significa que puede ser opcional. Hay situaciones como la que vamos a hacer en este momento, donde a pesar de que ese criterio o ese argumento de la función sea opcional, hay que utilizarlo. Estamos obligados a utilizarlo. En este ejemplo, vamos a ver por qué. Rango. Cuando nos hablan de rango, es la selección de dos o más celdas. Ojo, eso es muy común. Los errores, Eumir no me da.
Entonces va uno y revisa y es que en el rango escribieron, por ejemplo, fue el criterio. Cuando vemos rango, vemos la palabra rango, nos están diciendo que seleccionemos como mínimo 2 o más celdas. En este caso, el rango es donde está el criterio que yo necesito que él vaya y sume, que son, que son en este caso las frutas. Punto y coma, criterio, pues nos están diciendo que peras, entonces entre comillas, peras. Aquí no pasa nada si esto está en mayúsculas o minúsculas, porque esta función no es susceptible de eso, de mayúsculas y minúsculas. Si yo dejara solamente la función así, porque como vemos que este criterio es opcional, pues ahí no podría obtener nada. Mire que él me daría 0 o nada. ¿Por qué? Porque es que él desde acá mismo no puede hacer la sumatoria. Él no puede decir peras más peras más peras más peras más peras. No, Excel no es capaz. Él en este caso está necesitando otro rango para él poder ir a validar si cumple con ese criterio, ir y sumar la cantidad correspondiente. Entonces, en este caso sí necesito el rango suma. ¿Y el rango suma qué sería? Las cantidades, los valores que va a ir a sumar. Entonces, en este caso son 401 peras que se vendieron, que se entregaron, que se despacharon, que se dañaron, etcétera. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Bien, bueno. Ya lo de manzana sería muy similar, simplemente cambiaría el criterio. Hay veces que uno ve en ciertas bases de datos donde de pronto el criterio lo tienen independiente. ¿Por qué? Porque esa función se podría prestar para que yo el criterio lo establezca o hasta en la misma base de datos. Me explico. Voy a hacer la suma de las manzanas, de rango, pues donde están las frutas. El criterio, entonces muchas veces la persona lo que hace es que no escribe, sino que va y lo selecciona dentro de la misma base de datos. Por ejemplo, yo voy a decirle que el criterio S13, ¿por qué? Pues porque ahí está manzanas y eso es lo que quiero sumar. Rango suma, pues voy y selecciono en este caso todas las cantidades. Cierro y correcto, 342. Esto en total son 743 y si sumáramos todas esas frutas, 743, o sea que está bien. Entonces, miren que ahí utilicé un criterio de celda. ¿Cuál puede ser la posible desventaja de eso? Que de pronto, por error, ahí no sean manzanas, sino limones. Entonces, miren que como yo tenía seleccionado esa celda de ese rango, pues entonces él me va a tomar el valor que haya ahí. Entonces, realmente aquí yo no estoy entregando el total de manzanas, sino el total de limones, 80, correcto. Coloqué una coma de más. Entonces, estaría correcto, la función estaría trabajando de forma correcta. Entonces, por eso se vuelve delicado utilizar los argumentos que quiero sumar, comparar, promediar, contar sobre la misma base de datos, porque usted no sabe esto en el tiempo si cambia. Si usted está 100% seguro que eso no va a cambiar, pues lo puede utilizar, no habría problema. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Generalmente cuando uno ve eso, sacan los criterios en otro lugar. Por ejemplo, acá en esta celda. Entonces, aquí, pues yo voy a cambiar el criterio. Ya no lo voy a escribir, sino que le voy a decir que es este. Acá voy a volver a pasar esto a manzanas y ahí lo tengo. Bien. Para las fechas es exactamente lo mismo, lo único que se hace es que entonces aquí el rango serían las fechas y el criterio, ustedes simplemente día, mes, aquí son las ventas del 3 de enero, entonces día, mes y año. Ustedes lo pueden hacer con slash o lo pueden hacer con guión, ahí no habría ningún problema. Y en este caso el rango suma, pues necesito otra vez este para que él pueda sumar. Entonces me dice que vendió en el 3 de enero 144, acá están los dos, manzanas y peras, y eso da 144, es correcto. Entonces ya saben que el criterio para fecha siempre es día, mes, año, con guión o con slash. Si yo aquí lo cambiara con slash, también me va a funcionar. Ahí está.
¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar a sumar puntos y punto conjunto. A sumar puntos y punto conjunto. Entonces, cuando hablamos de sumar puntos y punto conjunto, hablamos es cuando ya tenemos que hacer la sumatoria de algún valor que tiene como mínimo dos criterios o más. Entonces, si yo tengo dos criterios o más criterios, ya no me sirve sumar puntos y. Tengo que utilizar sumar puntos y punto conjunto. Entonces, acá es sencillo, es el mismo tipo de fórmula, como la misma estructura más bien, sumar puntos y punto conjunto. Entonces miren que de una, ojo, aquí la diferencia cuando utilizo sumar puntos y, mire que de una, el de entrada ya pide el rango suma. Aquí cambia con respecto a sumar puntos y, porque generalmente él pedía era el rango y luego el criterio y por último el rango suma. Aquí él empieza con el rango suma. Entonces, ¿qué hago? Como aquí lo que me están pidiendo las ventas de la sección perfumería que fueron realizadas de contado, bueno, entonces en este caso el rango suma son las ventas. Cuando hablamos de rango suma deben ser valores, deben ser de tipo numérico, ¿sí? No pueden haber cadenas de texto ahí en el rango suma porque si no, no me va a dar. Ahora sí, rango criterios 1. Entonces usted ya mira si empieza con contado, con la forma de pago o con la sección. Ahí el orden de estos factores pues no me va a alterar el resultado de mi sumatoria. Ahí no afecta. Digamos que vamos a empezar con la forma de pago. Entonces, como es el rango criterio 1, pues voy a seleccionar la forma de pago y el criterio sería contado. Recuerden que ahí no va a haber problema si está en minúscula o mayúscula. Ahora mire lo que me pide, rango criterio 2. En este caso, la sección. La sección. Punto y coma. El criterio 2. Criterio 2. En este caso, perfumería. Cierro el paréntesis. Entonces tenemos el rango suma, tenemos el rango criterio 1, el criterio correspondiente a lo que acabo de seleccionar, el rango criterio 2 y el criterio correspondiente a lo que acabo de seleccionar, y pues él me dice que en este caso son 80-25. Miremos a ver, algo de contado que se haya hecho por perfumería, sí, perfumería contado, entonces voy a tener en cuenta este valor. Perfumería tarjeta, no, este no se lo sumaría. Perfumería contado, esto es 850 también. Perfumería contado 1575 y no más. Y estos tres me daría 80-25. Ahí está. Esta sería la forma cuando yo necesito o tengo dos o más argumentos. Ojo, aquí puede pasar algo y es lo siguiente. Miren que perfumería tiene un título, tiene una tilde. Miren lo que sucedería si yo le quito la tilde. Me da cero. ¿Y por qué me da cero? Porque en la base de datos perfumería tiene tilde. Entonces aquí entraría mi situación problema. ¿Sí? Él no se afectó por mayúsculas o minúsculas, pero se afecta por esos caracteres especiales, tildes, bueno, en este caso los acentos. Entonces ahí existen unos elementos en Excel que se conocen como los comodines. Entonces, mire los dos tipos de comodines que hay. Está el comodín de signo de interrogación cerrado, que lo que hace es que reemplaza un solo carácter, o está el asterisco que reemplaza uno o varios caracteres. Entonces, este generalmente se utiliza cuando uno tiene varios caracteres. Entonces, cuando yo no estoy seguro, en este caso, por el acento, la tilde en la I, entonces yo lo mejor es que reemplace esa I por el comodín del signo de interrogación cerrado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese comodín? Que si en la base de datos hay secciones
perfumería con tilde. Y puede que hayan escrito otra sin tilde, para él es indiferente, porque lo único que va a reemplazar es este carácter en esta posición. O sea, él viene y lee esto tal cual como está aquí, perfumer, y lo que haya aquí. Entonces, si allá colocaron una I con tilde, si colocaron una I sin tilde, si se equivocaron y colocaron una ñ, si colocaron un número, la L, o un 1, ahí no le va a afectar. ¿Por qué? Porque ese comodín va a reemplazar ese carácter. Miremos, ahí está. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, aquí este que es de contado que lo suma, sin tilde, de igual forma no me va a afectar, porque este carácter aquí está reemplazando cualquier otro carácter que se dé allá. Aún así, este es con tarjeta, no lo suma, este. De pronto por equivocación colocaron una L, que se ve como una I, fin, que fue perfumerla. Él no debería sumarla, pero él la sumó, ¿por qué? Porque este comodín está reemplazando cualquier tipo de carácter que haya allá. Entonces no habría dificultad por eso. Preguntas, dudas. No hay preguntas, todo bien. Listo. Y pues ya, por ejemplo, aquí hay 3 criterios: que perfumería, que contado, que vendedor Marta. Pues lo que uno haría es simplemente, después del segundo criterio, establecer el rango criterio. Digamos que aquí fuera el vendedor, entonces selecciono y ahí seleccionaría el criterio. Un ejemplo, pues si estuviera desarrollándolo ahí. Entonces, ¿cuántos criterios se pueden tener? 64 criterios, o sea que eso podría ser una función grandísima, dependiendo de lo que yo necesite. Mire que aquí cambió, ¿por qué? Porque aquí está sumando perfumería, aquí la subí, la sección perfumería que fue de contado con Marta. Entonces, por ejemplo, esta la vendió Marta, esta también la vendió Marta, pero esta es con tarjeta, entonces él no la va a tener en cuenta. Por ejemplo, esta no, perfumería Carolina tampoco, y perfumería Marta. Entonces tiene y de contado este valor y este de acá, y eso da 71, 75. Entonces ahí vemos que ya está funcionando de forma correcta la función como tal. ¿Listo? Esas son las funciones que íbamos a ver de las funciones matemáticas y trigonométricas. En este mismo archivo al comienzo se encuentran las funciones estadísticas. Entonces aquí vamos a empezar viendo, por ejemplo, la función contar. Vamos a ver para qué sirve la función contar. Entonces miren lo que me están pidiendo acá. ¿Cuántos datos numéricos hay? Te lo va a decir contar, cárguelo, y mire que él me puede pedir o los valores independientes o un rango. Entonces aquí en este caso voy a seleccionar el rango, cierro y me dio 6, lo que me estaban diciendo que debería darme. ¿Por qué? Él viene y evalúa de este rango aquellas celdas que contengan solamente datos numéricos. A él no le importa qué tipo de dato numérico hay, si hay 1.000, si hay 1.000.000, si hay 10 millones, si hay 1, si hay 0,3. Lo importante es que sea un dato numérico. Entonces él viene y mira acá: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Él no va a contar este porque este tiene texto y número. Tampoco estos porque están vacíos, y menos este porque es solamente texto. Esa es la función contar. Ya les voy a mostrar, por ejemplo, yo dónde la utilizo. Ahora pasemos a contara. Vamos a ver qué hace contara. Entonces me voy a parar acá, igual, contara. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces le voy a dar el rango y aquí ya me dio 7. 7. Me faltó seleccionar la fila 13. 8. Entonces, ¿qué hace? Mira acá, como está llena, automáticamente me la cuenta. A él ya no le interesa
si hay texto, si hay un número, si hay una combinación alfanumérica, no. 1, 2, 3, está vacía, no la cuenta. 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya para mostrarles dónde la utilizo, vamos a mirar la función contar punto blanco. Entonces, por ejemplo, igual ya se imaginan para qué sirve contar punto blanco. Selecciono este rango y lo que hace es que me cuenta aquellas celdas que están completamente vacías. En este rango estaban estas tres. Esta de acá, esta de acá y esta de acá. Por esa razón me da 3. Y finalicemos con contar puntos sí. Entonces voy a llamarla acá. Miren que es muy parecida a sumar puntos sí. Lo que pasa es que esta se va a encargar, perdón, de sumar, de contar, no de sumar. Sumar allá va y coge los valores y me los suma. Aquí simplemente cuenta. Nomás lo que va a hacer ella es contar. Entonces, contar puntos sí. Rango, entonces me dice cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4. Entonces, el rango sería, en este caso, los productos y el criterio, pues, zapato R4. Cierro el paréntesis y ahí está. Entonces, lo que hace es que va y verifica. Es este, 1. No es, no es, no es, no es. Es este, 2, 3. Y listo. ¿Dónde utilizo yo? Por ejemplo, esas funciones. Esas funciones sí tienen manejo. A veces uno puede verlas como que no, y es donde lo aplica uno. Entonces yo, por ejemplo, cada vez que yo finalizo cursos, entonces yo tengo que entregar unos juicios evaluativos al SENA de las personas que finalizan exitosamente y de las que no se pueden certificar. Entonces, yo lo que hago es que, por ejemplo, aquí yo tengo el listado de ustedes con las notas, tal. Entonces, yo aquí tengo una función lógica, que después las vamos a mirar, que lo que hace es que me calcula y me dice si la persona aprueba o no, dependiendo, pues, de la definitiva. Ya. Y lo que tengo aquí con colores es un formato condicional para que me coloque en rojito, pues, los que no son aprobados, como para identificarlos de una. Pero si yo me voy a la parte de abajo, que es la que me pide el SENA, la estadística, entonces si yo ingreso a total de aprendices, mire que yo estoy utilizando la función contara. ¿Por qué? Para yo no ponerme a contar de forma manual cuántos estudiantes hay, yo le di este rango a él. Entonces, si en este rango que yo le di aparece aprobado o no aprobado, es porque hay un registro de un aprendiz. Entonces, él me contó que hay 29. Aprobados, entonces utilicé el contar punto sí. ¿De qué? De este rango de los que dicen aprobado. Certificado, bueno, eso ya sería otra fórmula y no aprobados, otro punto contar sí. Anteriormente nos pedían, por ejemplo, cuando inició lo de la pandemia, nos pedían la estadística de acceso a cada clase. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, cuántos me asistieron, por ejemplo, el 19 de mayo, entonces yo podría utilizar ahí contar blanco, contar punto blanco. Entonces yo le daría este rango, cierro, y yo podría decir el 5, el 19 de mayo no asistieron 7 personas. Y si yo obviamente pues aquí arrastrara, ya podría tener estadísticas. Este primer día no asistieron 4, este día no, listo. Y así sucesivamente. Entonces miren que esas funciones realmente sí pueden tener una importancia en ciertos momentos. Cuando llenan un formulario, entonces con el contar punto blanco, ustedes se pueden dar cuenta, debían diligenciar un ejemplo, 30 personas. Entonces ustedes van y cuentan los espacios en blanco. Quiere decir que esos que no es porque fueron las personas que obviamente no diligenciaron el formulario. ¿Sí? Mire que hay mucha utilidad frente a esas funciones. Y esas son funciones estadísticas. Contar puntos sí, punto conjunto, ustedes ya saben, cuando necesito contar algo que tiene dos o más argumentos. Entonces contar punto sí, punto conjunto. Entonces aquí me están diciendo cuántas veces se encuentra el zapato XX en el almacén zona occidente. Ah, bueno. Entonces contar puntos y punto conjunto. Mire que el de una pide el rango criterio 1. Puede empezar con el almacén o puedo empezar con el producto. Ya es indiferente. Digamos que con el producto, entonces el criterio, zapato XX, punto y coma. Rango criterio 2, la zona. ¿Qué criterio? Ah, la zona occidente. Cierro.
y ahí me diría que 2. Entonces lo que hace es que verifica. XX centro, no. XX occidente, sí, 1. XX occidente, 2. Ahí está. Este no cumplió con este criterio, pero no con este de la zona, entonces no me lo contabilizó. Ahí está. Luego, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda? Luego vamos a pasar dentro, bueno, las funciones estadísticas Excel también tiene muchísimas, ¿sí? Pero vuelvo y le repito, uno no ve todas porque pues aquí no estamos estudiando estadística, estamos viendo las funciones que de pronto se ajustan más como a nuestros campos, ¿cierto? Entonces tenemos max, el max es el máximo, entonces yo podría decirle, muéstrame el máximo de estos valores de acá y simplemente lo que me devuelve es el valor máximo de ese rango que yo seleccione. Obviamente el rango que yo le dé a Max debe ser rangos numéricos. Si yo le entrego, por ejemplo, este rango, pues obviamente no me va a dar nada porque él no puede sacar el rango de una cadena de texto. Entonces, en este caso, el Max sería de valores numéricos. Lo bueno de la función es que mientras que ese análisis lo esté haciendo en este rango, si eso llegara a cambiar a 230, pues en este caso se volvería el dato mayor. Por acá es 500, pues ese ya se volvería el mayor. Min, lo contrario de máximo, el dato mínimo, el dato más pequeño. Ahí lo tenemos. De igual forma, si cambia a 5, entonces como ya es el dato más pequeño en ese rango, pues él automáticamente me lo va a mostrar. Si pasamos a promedio, pues ya sabemos promedio qué hace. Coge y me suma unos elementos y me lo divide por esa cantidad de elementos sumados. Es aquí promedio. Simplemente muéstrame el promedio de edades de los vendedores. Eso es muy utilizado en gestión humana, desde la sección de socios, la sección administrativa, ¿sí? Porque estos datos son importantísimos tenerlos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la función promedio. Él suma y luego hace la división por ese número de elementos sumados. Luego viene la función suma promedio puntos y perdón, muy parecida a contar puntos y, muy parecida a sumar puntos y, pero esta lo que me va a entregar es un promedio. ¿De qué? De un solo argumento. ¿Por qué? Porque es punto sí. Cuando necesite dos o más argumentos, punto sí, punto conjunto. Aquí me están diciendo cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de compras. El promedio punto sí. Rango, mire que pide casi lo mismo. Argumentos que sumar punto sí. Rango, criterio, y ya no aparece rango suma, sino rango promedio. Entonces, en este caso, para mí el rango sería el departamento, pues todos los valores que hay en departamento. El criterio en este caso sería compras, porque es el departamento que me están pidiendo específicamente, y el rango promedio, pues serían estos valores que él va a venir a promediar. Y ahí lo tengo. Estamos hablando de edades, pues valores enteros en este caso. Y finalizamos las funciones estadísticas con la función promedio punto sí punto conjunto. Entonces, mire que aquí ya me están diciendo, me están dando dos argumentos. ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de ventas y se encuentran en la zona sur? Mire que ya hay dos argumentos. Entonces, por consiguiente, pues necesito la función promedio punto sí punto conjunto. Entonces, promedio punto sí punto conjunto. Esta pasa lo mismo que el sumar punto sí punto conjunto. Inicialmente me va a pedir el rango promedio. El rango promedio son las edades, en este caso. Rango criterio 1, pues ustedes verán con qué empiezan, si con la zona o con el departamento. Arranquemos con la zona, ahí es indiferente, recuerden, no hay ningún problema. Y el criterio en este caso sería la zona sur. Listo. Ahora el rango criterio 2 sería el departamento y ese es el departamento de ventas, entonces criterio ventas. Y ahí tendría la función. A veces, donde más errores se generan, que uno generalmente cuando está corrigiendo y les hace la indicación, es como en este primero inicial, en rango promedio.
Generalmente ahí inician mal, porque van ahí en rango promedio y van y seleccionan de pronto un rango donde deben establecer un criterio. O establecen un rango donde no están los datos numéricos que se van a promediar o que se van a sumar. Entonces, esos son los errores más comunes. Aquí en este caso simplemente le voy a quitar los decimales y ahí lo dejo. Listo. Y ahí hemos finalizado todo lo que tiene que ver con las funciones matemáticas y trigonométricas y estadísticas. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta, duda, inquietud. Ninguna. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a iniciar con las funciones de búsqueda y referencia. Entonces para eso voy a trabajar con el archivo funciones de búsqueda y referencia 1. Acá está. Bueno. Entonces, en este ejercicio tenemos eh, dos funciones. Buscar V, buscar H, y vamos a hacer un ejercicio con valores aproximados para que también sepan que se puede trabajar. Bueno, yo pienso que una de las funciones más utilizadas en Excel es la que tiene que ver con buscar V. Realmente yo considero que es una de las funciones más utilizadas, pues digámoslo así, por la gran utilidad que presta cuando se requiere buscar una información específica. Entonces yo pienso que esa es de las funciones más utilizadas. Buscar B, buscar B, en una versión de Excel, creo que fue en la 2010 o 2007, se llamó así. Entonces, para que lo tengan presente, porque puede ser que usted llegue a su casa de pronto a hacer el ejercicio, de pronto a repasar alguna cosa, y empieza a usted a trabajar con buscar B y no le da. Entonces usted ya sabe que en su computadora, en su versión de Excel, no se llama buscar B, sino que se llama consulta V. Eumiri, ¿por qué tomó ese nombre? No sé en ese momento por qué de pronto los desarrolladores de Microsoft, en este caso de Office, de Excel, de pronto cambiaron ese nombre. Pero siempre se ha conocido como buscar V, siempre se ha identificado con ese nombre. Entonces, ¿qué sucede acá? Que buscar B, aquí lo vamos a mirar, voy a colocarlo un poquito más grande acá. Mire lo que hace buscar B. Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Ojo, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. ¿Qué significa toda esa carreta? Primero, que cuando yo utilizo buscar B, él lo que hace es que él va a una matriz y busca que el valor por el cual yo estoy buscando de forma predeterminada se encuentre en la primera columna. Miren que aquí lo que yo quiero encontrar es la edad de acuerdo a las edades, a los nombres de las personas que aparecen acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando yo seleccione un nombre aquí de este listado, automáticamente me devuelva la edad de esa persona. Pero realmente lo que está esperando esa función buscar B es que la matriz esté organizada de tal manera que ese valor buscado, que en este caso es el nombre, se encuentre en la primer columna de esa matriz. Porque si no, ahí es donde buscar B no funcionaría o no me serviría. O ahí es donde perdería, digámoslo así, su funcionamiento. ¿Sí? Buscar B es muy chévere, pero tiene esa limitación.
Entonces ya la próxima semana vamos a ver 2, 3 funciones diferentes que nos van a permitir solucionar ese, digamos, como ese problema. Entonces, en este caso, lo que estamos esperando es obviamente que a través de ese, bueno, y que de forma ascendente. Entonces, ¿qué pasa? Miren que si ustedes observan esta tabla, miren que ahí no se repite ningún nombre. Renata está solamente una vez, Marta, Teresa, Berenice. ¿Qué pasaría si por acá hubiera otra Renata? Así tuviera otro apellido. Bueno, no, puede ser la misma, Renata Trueba, pero fuera otra Renata con otra edad. ¿Qué le va a devolver la primera que encuentre de aquí para abajo? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo selecciono la Renata de aquí, así tenga la otra por aquí abajito y la seleccione, él no me va a devolver ese valor, porque lo que hace es que apenas la encuentre, me devuelve la columna que yo le haya indicado que es el resultado que debe mostrar. Entonces ahí es donde vienen las desventajas de buscar B. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces lo que hago es que llamo a la función buscar V y él me pide 4 argumentos. 4 argumentos, mírenlo ahí. El valor buscado, la matriz, el indicador de columna y el rango. ¿Qué es el valor buscado? El dato por el cual yo quiero devolver, en este caso, la edad. En este caso, pues el valor buscado para mí es el nombre que yo tenga ahí. Ese es el valor buscado. Generalmente el valor buscado para ustedes es el código, el NIT, la cédula, etcétera, etcétera. Pero el valor buscado siempre va a ser el dato por el cual yo quiero que a través de ese dato él me devuelva un resultado. Errores comunes que a veces colocan, por ejemplo, miren donde yo estoy trabajando la función en H16 y van y colocan valor buscado H16. Porque es que yo estoy buscando la edad. No, usted no está buscando la edad. Usted está buscando un nombre y con ese nombre le va a devolver la edad. Es diferente. Además, aquí ya Excel no sería capaz de funcionar, porque mire que ustedes están construyendo una función donde le están pidiendo que vaya a esa misma celda donde están colocando la función. Entonces ya por lógica eso no va a funcionar, por lógica. Entonces el valor buscado es el dato por el cual yo quiero devolver en este caso la edad. Entonces ahí H15. La matriz, ¿quién es la matriz? La tabla donde está toda la información, incluyendo los encabezados, incluyendo los títulos. Esa es la matriz. El indicador de columna es la posición en número, hay que darlo de forma numérica, no de forma en letra, de donde está el dato que yo quiero traer a través de, en este caso, del nombre. Yo quiero mirar en qué columna está la edad en esa matriz para que él apenas con esta edad vaya y se vaya a ese número de columna y me devuelva esa edad. Entonces la columna en este caso sería la 2. 1, 2. Mire, es que es la D. Sí, pues él ahí está en la D, pero realmente de la matriz que yo seleccioné, esta sería la primera columna y esta sería la número 2. Entonces el indicador de columna en este caso sería el 2. Si por ejemplo a mí me estuvieran pidiendo el correo electrónico y el correo electrónico estuviera acá en F, entonces la columna sería 1, 2, 3 y F4. Entonces el indicador de columna sería el 4. Y el rango, miren que es opcional, porque él me lo coloca entre corchetes. Pero aquí se vuelve obligatorio, porque se puede dar de 2 formas, con una coincidencia aproximada o con una coincidencia exacta. ¿Qué es una coincidencia aproximada? Miren lo que va a suceder. Entonces usted lo puede colocar la palabra verdadero o reemplazarlo por el valor numérico 1. Entonces miren lo que sucedió. Esto es otro error común. No, no me dio. Entonces llegan y otra vez y se meten, vuelven y cambian, le dan enter. No, no me dio. Otra vez, Y eso se quedan ahí pegados 20 minutos, 1 hora, 2 días, cuando no es que no le haya dado. Lo que pasa es que usted no ha seleccionado todavía ningún nombre, entonces él no tiene ningún valor de búsqueda, de referencia. Por eso es que no da. Acá está vacío. Y esto no es un error, esto es porque no hay un dato equivalente. Si yo vengo y selecciono acá, miren que ya me devolvió. Entonces, miremos, yo le di en el valor, en el rango, le di verdadero porque yo quise que fuera una coincidencia aproximada. Vamos a ver qué sucede. Ahí cargué verdadero. Dice que Marta Córdoba tiene 62, miremos.
Mire lo que tiene Marta. O sea que en este caso me está dando la edad de Ana Barrera. Esto sería fatal como resultado. Primero porque se va a enojar supremamente Marta. ¿Cómo así que yo tengo 62? Es que yo aparezco con, yo tengo menos, es que me veo así de vieja, güey. Y fuera de eso estaría dando un dato erróneo. Entonces, ¿por qué? Porque es que en la función yo le dije que me diera un dato aproximado. Entonces, él lo que hace es que va ahí y trata de dar equivalencias y me devuelve un valor aproximado. En este caso no me sirve el aproximado, me sirve la coincidencia exacta. Debe ser la que es. Entonces yo coloco la palabra falso. Miremos a ver, Marta Córdoba, 35. Correcto. Miremos este, Vicente Luna, 39. Correcto. Miremos último, Berenice Vega, 25. Correcto. ¿Por qué? Porque utilicé el valor booleano falso o también lo puedo reemplazar por cero. A veces uno lo ve con el cero. Escribir la palabra falso o dejar el cerito es lo mismo. Listo, 25, correcto. No sé si hay alguna pregunta ahí, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Bueno, ahí tenemos. Vámonos a la siguiente hoja que es buscar H. Mire que es como lo contrario. Mire cómo estaba la matriz acá, verticalmente. Miren cómo está la matriz acá, horizontalmente. Puede que en algún caso usted se le dé una matriz así. Es para que usted no se ponga a convertir ni sufra cambiándolos. ¿Usted qué hace? Entonces, en este caso, utiliza la función buscar H. ¿Por qué? Porque la información está dada en filas. Ya no está dada en columnas, sino que está dada en filas. Miren. Entonces, aquí sería exactamente lo mismo, valido datos, validar, una lista, el origen pues serían los nombres que hay acá. Y en edad, entonces llamo la función buscar H o consulta UH. Consulta H. Recuerden que también se puede llamar así. Valor buscado, lo mismo, el nombre. La matriz, la misma, incluyendo los encabezados, así estén horizontales. Y mira que ya no pide el indicador de columnas, sino que pide el indicador de filas. En este caso, como estamos buscando la A, la fila sería la 1, la 2. No se le da el número que aparece aquí, se le da después de que yo seleccione. Entonces, esta sería la fila 1, esta sería la fila 2. Y el método ya sabemos que falso o cero, porque necesitamos una coincidencia exacta. No me devuelve nada porque no he seleccionado nada. Seleccionemos el último Federico Rivas, 55. ¿Correcto? Ahí ya tengo los valores. Teresa Mendoza, 15. Correcto. Ahí está. Con Buscarach. Y como para finalizar, tenemos la misma función buscar V, pero vamos a hacerlo con el método verdadero, o sea, con un valor aproximado. Porque a veces suele suceder eh, que no necesitamos que sea una coincidencia exacta como lo hicimos aquí o como lo hicimos aquí, sino que necesitamos una coincidencia aproximada, porque hay muchas veces que las personas se preguntan, venga, y la coincidencia aproximada sí se utiliza, claro. Miremos el ejemplo. Miren esta tablita. Aquí están hablando pues del fútbol, pero realmente en cualquier rama del deporte hay unas categorías dependiendo de la edad del deportista. Entonces, en este caso, tenemos unas edades y tenemos unas categorías donde deben estar esos deportistas, esos futbolistas. Entonces, si a mí me entregan esto, yo no me puedo a poner por ojo a 17, entonces a mirar. No, no, pues yo pensaría que 17 está como acá en Junior, porque aquí dice que 12 y luego se salta 15, entonces eso quiere decir que los 12, 13 y 14 estarían en Baby. 15, 16 y 17 en Junior.
18, 19 y 20 en aficionado, 21 y 22 en champion y de ahí para arriba mayores. Ah, bueno, entonces como este pelado tiene 17 años, lo más seguro es que está acá en esta categoría, porque ya 18 y él no tiene 18, ya es aficionado. Eso quiere decir que él está en junior. Entonces yo no me podría poner aquí manualmente a colocarlos, porque a ojo también podría equivocarme. Pues para eso sí hice la función buscar V. ¿Quién es el valor buscado? Pues la edad del jovencito. Para mí ese es el valor buscado. De esa edad es que él me va a devolver en qué grupo está el muchacho. Matriz. Ah, bueno, la matriz pues va a ser toda esta, incluyendo los encabezados. El indicador de columna. Ah, claro, pues serían los grupos. Entonces, columna 1, columna 2, en este caso. Y el rango yo ya no le puedo decir una coincidencia exacta. ¿Por qué? Porque 17, miren que no está en esta lista el 17. Están unos valores aproximados, pero no está el valor 17. Si aquí estuvieran cada uno 12 baby, acá abajito 13 baby, 14 baby, 15 aficionado, 16 aficionado, un ejemplo, 17 tan, 18, ahí sí debería ser una coincidencia exacta, porque él viene y busca este valor 17, lo buscaría aquí. Pero como acá no está ese valor, entonces ahí es donde yo digo que es una coincidencia aproximada. O sea, verdadero o lo puedo reemplazar por el valor 1. Cualquiera de los dos. Si yo le doy enter, ahí me lo devolvió. Vamos a ver, 17. Voy a arrastrarlo solamente por hasta unos 4 para que los evaluemos. 17, entonces ese viene para acá. 17 es igual a 12, no, baja. 17 es igual a 15, no, baja. 17 es igual a 18, no, está pasado. Entonces se viene para acá y él dice, el valor aproximado se encuentra acá. Por eso me devuelve junior. Ahora se viene para 13. 13 es igual a 12, no. Se viene para acá. 13 es igual a 15, no, está superior. Entonces se devuelve para acá y dice, el valor más aproximado en este sería 20. Así es como trabaja el valor aproximado en las funciones de búsqueda de referencia. No sé si tengan preguntas, dudas, ahí se las dejo un momentico para que revisen. Creo que me están escribiendo, ¿me saben? No. Listo. Muchas veces se preguntan que si eso se trabaja con valores aproximados, ya se dan cuenta que sí. Si yo arrastrara, obviamente, pues aquí todo me daría. Ahí está. Uy, perdón. Ah, bueno, aquí ¿qué pasó? Claro, no me va a dar por qué. Por lo siguiente, mire, no me va a dar por qué. Porque como yo seleccioné esta matriz, recuerden que como estoy copiando la fórmula hacia abajo, mire ya dónde va la matriz, mire que se empezó a desplazar. Y si yo voy aquí, pues mire dónde ya va la matriz. ¿Eso qué significa? Que aquí tengo que colocar referencia absoluta de fila, porque lo que se me está desplazando es la fila. Entonces lo que hago es que vuelvo y arrastro, y ahí está. Entonces miremos esta, 20 aficionado. Sí, 20 aficionados. Y si yo la cambiara, 23 mayores, correcto. 25 siguen mayores. 13 baby. 17 junior. 20 aficionado. ¿Sí? Ahí está. Dudas, preguntas, inquietudes, reclamos, sugerencias. Bueno, venga, miremos que si se conectaron muy pocos, está más sencillo. Está Daniela Arrubla. Daniela Arrubla. Voy a colocar son Xitas. Daniela Arrubla. Estefanía Arias Benavides. Correcto. Jessica Nao Casallán. Listo. Leticia Martínez Mejía. Correcto. Valentina García.
Valentina es García. Valentina García, no me aparece. De pronto me escribes ahí, porfa. Verónica Márquez. Si es que de pronto está cargando con otro usuario o alguna cosa. Jason López. Jason Andrés López. Y Juliana Giraldo. Juliana. Perfecto. Valentina. Así estás, Valentina García, porque mira que no la veo acá. A ver, Jessica Nao, Nancy, José David Loaiza. No, mira que García no. Valentina García. No, Valentina, mira que no. García, 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 no. No, sí, yo sé que tú estás, pero así es, Valentina García, o de pronto eh, intercambiaste pues el apellido como en el usuario que te está cargando, pero es así, porque es que por García no me carga, o sea, no lo veo acá en el listado. Entonces esa es mi pregunta. O me envías el documento de identidad, entonces yo lo miro aquí en la base de datos a ver si fue que de pronto no lo incluí o qué pasó. Segura García. Ah, perfecto. Ahí sí es diferente. Claro, ahora sí. Muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, eso es todo. Yo ya voy a tener aquí la grabación